queríamos desde la Universidad Nacional de Burlingame, desde el equipo de Educación Sexual Integral de la UNAUR, desde el profesorado de Biología, desde la materia de Pedagogía 2, desde el Instituto de Educación de la UNAUR, contarles que estamos muy contentas de poder estar recibiéndoles acá. Todo esto es para contarles que acá hay muchas personas que nos fuimos encontrando y charlando y conversando sobre la necesidad de generar este encuentro. Vamos a presentarlas. Cecilia Rustoiburu es doctora en Ciencias Sociales, titular de la Cátedra de Sociología de la Ciencia del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es investigadora adjunta del CONICET. Agustina Cepeda es docente de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata, coordinadora de ESI, de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Ambas conforman el grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades, también de la misma facultad, e investigan sobre hormonas y medicalización de la reproducción. Bueno, de alguna manera hoy vienen a compartir este libro, que ahora vamos a conocer mejor, Tecnologías Biomédicas y Feminismos, y agradecerles un montón porque nos trajeron algunos ejemplares para nuestra biblioteca, así que vamos a ingresarlos a la biblioteca. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Un placer estar acá. Tienen una universidad preciosa. Quiero decir que desde que llegué que estoy viendo todo lo linda que es. Lo primero que les vamos a contar es de dónde venimos. Ese es nuestro grupo de estudios, familia, género y subjetividades de Mar del Plata. Y ahora les queremos poner la fotito. Una fotito para que vean que fuimos niñas en algún momento. Yo fui una sola. Ceci no tiene fotos sola porque somos hijas de trabajadores y de trabajadoras. Había pocas fotos en nuestras casas y Ceci encima tiene la desgracia de tener una hermana igualita a ella, o sea que no tiene fotos individuales. Y yo vengo de una familia del puerto de Mar del Plata, no tengo nada que ver con el puerto, ni con los italianos, porque soy Cepeda de apellido, gallego, pero me hacían bailar la tarantela. Esas cosas de las tradiciones familiares. Las dos somos la primera generación de docentes universitarios o de universitarias en nuestra familia. Mi mamá es maestra, la mamá de Ceci cose, ahora Ceci se compró una máquina, pero todavía no sabemos si cose porque está amenazando que lo va a hacer. Su viejo era tachero, mi papá dijo mucho tiempo que había terminado la carrera de contador y después de un tiempo nos dimos cuenta que era bolazo. Así que somos la primera generación en la universidad, en una universidad de la provincia de Buenos Aires, que se hizo preguntas acerca de cuestiones sobre ciencia, sobre salud, sobre género y sobre diferencias sexuales. Y la idea es pensar de dónde surgen estas preguntas, por qué nosotras nos dedicamos a la docencia en nuestras aulas y también a la investigación, y cómo es que llegamos a preguntarnos algunas de estas cosas en nuestras trayectorias. Y tiene que ver con lo que fueron nuestros primeros temas de investigación. Y esos temas de investigación existieron antes de que la ESI fuera ley. Pero en nosotras existía claramente la preocupación de que eso que estábamos laburando colectivamente en el proceso de investigación también fuera un insumo para nuestras clases. Y así pensamos todas nuestras intervenciones pedagógicas y didácticas. No es que tenemos escindido el laburo de investigación de la tarea docente. Se retroalimentan y bueno, hoy ustedes nos dirán si nos salió más o menos bien, si aprobamos o estamos nominadas. No querríamos, porque tenemos que volver a Mar del Plata con buenas medallas, ¿sí? Con un medallero. Cuando empezamos a investigar hace muchísimo tiempo, parecemos mucho más jóvenes de lo que somos, hace muchísimo tiempo, cuando empezamos, a Ceci le preocupaban cuestiones vinculadas a la medicalización de la infancia. Ese fue uno de sus primeros temas. Ya va a hablar Ceci, va a hablar un montón, por eso yo hablo por ella ahora. No es que la estoy procluyendo. Y a mí me preocupaban cuestiones de la medicalización de la reproducción de las mujeres. No pude iniciarme bien por ese tema, sino que me inicié por procesos judiciales de mujeres que habían interrumpido su aborto y que eran perseguidas por la ley en la provincia de Buenos Aires. Pero las dos compartimos más de 5 años de trabajo de archivo
en la biblioteca de medicina de la Facultad de la UBA. Trabajo de archivo de 2 personas que viajan, por eso ahora los vemos con la mochila y nos reímos, porque nos acordamos de cuando éramos más jóvenes, no teníamos dolores de espalda, y viajábamos al archivo con nuestras máquinas porque no existía el mundo digital. Hubo una época en donde no todo era digital. Enchufábamos el cargador con pilas, ese artefacto antes del USB, la camarita, y estábamos horas y horas viendo revistas médicas, intentando ver cómo en el campo de la medicina argentina se había construido eso que nosotras habíamos leído que pasaba en otras latitudes, que era la construcción de moldear un cuerpo para ser interpretado genéricamente, para ser interpretado de forma binaria. Entonces trabajamos, Ceci, mucho con las revistas de endocrinología. Vengan. Y yo con las revistas de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Horas. Debemos tener más de 50.000 fotos. Después las vamos a regalar, si alguien quiere, tenemos un souvenir de fotos de la revista de Sofía. Yo no me había operado el ojo, o sea que algunas están fuera de foco y pido perdón. Muchas están fuera de foco. Muchas. De ese laburo de archivo todavía seguimos leyendo cosas y seguimos interpretando y seguimos haciéndonos preguntas. Somos historiadoras, devenimos transdisciplinariamente en cualquier otra cosa, pero así arranca un poco nuestra historia. En un grupo de investigación que fue el primero en Mar del Plata sobre género y que era un grupo que tenía un profe y el resto éramos todas estudiantes. Y fuimos creciendo en la tarea de investigación alrededor de formarnos en conjunto, que es una forma de laburo que también defendemos. Bueno, ahora viene la parte seria. ¿Sí? Hola, buenos días. También me sumo a las felicitaciones, al agradecimiento por la invitación. Un gusto estar acá. También un gusto con tanta gente, ¿no? Porque recién decían, bueno, Paula fue a nuestra facultad. Nosotros somos una facultad chiquita, una facultad de humanidades, donde a veces nos cuesta convocar gente para la ESI. Y nada, y ver un auditorio con tantas personas es un poco intimidante, pero a la vez también es alentador y nada, y felicitarlas también a quienes han generado esto, ¿no? Que hay mucho trabajo atrás para que ustedes hoy estén sentados acá escuchando una charla sobre ESI y para varias carreras, ¿no? Bueno, como decía Agustina, somos... ¿Se escucha? Sí. Somos historiadoras, devenidas también en una formación más interdisciplinaria, pero nuestra carrera de grado de las dos es en historia, y hoy, bueno, especialmente yo trabajo en CONICET en el área de sociología, y trabajamos en un proyecto de investigación donde estamos pensando las tecnologías biomédicas. En particular, nosotras venimos trabajando hace tiempo en torno de las hormonas sexuales y sexuadas. Ahora en un rato vamos a ver qué es eso, pero también anticonceptivos de la pastilla. Ha trabajado Agustina y yo estoy trabajando hace un tiempo, ya casi dejando esa línea de investigación sobre los anticonceptivos de larga duración, los implantes, los chips. Y también hemos trabajado sobre los procesos de hormonización de las personas trans. Hoy tenemos 2 proyectos de investigación, uno sobre personas trans y hormonización, un pictogénero, que vamos a hacer una encuesta en todo el país, de indicadores sociosanitarios de la población trans, y otra línea de investigación que tiene que ver con la coproducción de las tecnologías biomédicas y el activismo. Y por eso nos había parecido que estaba bien comenzar la presentación con una cita. La cita está, o es el epígrafe con el que empieza nuestro libro, que es de una poeta, Audre Lorde, una poeta feminista, negra, estadounidense, donde, bueno, tiene un libro que se llama Los Diarios del Cáncer, que tal vez alguno de ustedes lo conoce. Es el diario de ella mientras estuvo enferma de cáncer de mama. Hay una larga tradición dentro del feminismo y de los estudios de género, de estudios del cáncer y especialmente del cáncer de mama, y especialmente también hay varios escritos entre la ficción y la ciencia y la narrativa en torno de los relatos de las mujeres enfermas de cáncer. El de Audre Lorde es uno de los primeros, es de 1980, es un libro valiente,
sus relatos, por un lado porque visibilizaba y se oponía a algunos de los mandatos que le imponía el saber biomédico, como por ejemplo el usar sí o sí prótesis después de que le extrajeran las mamas, y también porque se posicionaba, ¿no?, como una mujer negra de clase baja frente al poder biomédico generalmente representado por médicos blancos, ¿no? Y ahí ella se pregunta, en una parte del diario, ¿qué ocurriría si un ejército de mujeres con un solo pecho descendiera sobre el Congreso y demandara la prohibición del uso de hormonas carcinogénicas que se almacenan en los tejidos grasos? Lo traía porque uno de los ejes importantes que nosotros estamos trabajando tiene que ver con el activismo feminista y con la necesidad también de que estos saberes, estas ideas que vamos a plantear hoy también se transformen en activismo. Hay una deuda pendiente en el activismo feminista en Argentina en torno de la discusión de los efectos adversos, por ejemplo, de algunas tecnologías biomédicas que hoy vamos a plantear. Y también una necesidad del feminismo en Argentina de una mirada más interseccional. Generalmente el feminismo más visible, el del Ni Una Menos, es un feminismo más de clase media, urbana, de Buenos Aires, ¿no? Y hay ahí otro feminismo, los feminismos populares, que están discutiendo, que están planteando otras agendas, que también estaría bueno que esas otras agendas involucren al saber biomédico y a la medicina. Ahí se me cortó, ¿no? ¿Ahí volví? Sí. Bueno, ¿cuáles son nuestros puntos de partida o algunos de los marcos teóricos o epistemológicos que vamos a traer hoy? Por un lado, las epistemologías feministas que han discutido algunas cuestiones que tienen que ver con la producción del saber y del saber científico. En un primer momento, el feminismo y las epistemologías feministas discutían el lugar de las mujeres en la ciencia, ¿no? Y había una idea ahí planteada o que empezaban a discutir, que era que, bueno, que el punto de vista de las mujeres en la ciencia iba a aportar algo distintivo y que entonces era importante visibilizar los aportes de las mujeres y la participación de las mujeres como científicas. Eso cambió ya hace bastante tiempo, aunque muchas de las investigaciones sobre ciencia y feminismo, y sobre todo en Argentina y en América Latina, están enfocadas muy en eso, más en la cuestión institucional. Las epistemologías feministas aportaron algo más, y que tiene que ver con la discusión sobre la objetividad de la ciencia. Lo que dio cuenta la epistemología feminista es que la ciencia suele ser androcéntrica, que representa un punto de vista que es el punto de vista de los varones, y el punto de vista que se entiende como neutralidad en las sociedades modernas fue un punto de vista construido por hombres en el siglo XVIII, caballeros, burgueses, ¿no?, de clase media. Entonces, una de las discusiones ha sido esa, y ha sido discutir la objetividad y la neutralidad, para plantear que siempre la ciencia representa un punto de vista y que la verdadera objetividad es expresar cuál es el punto de vista. Ahora después vamos a ver cómo eso se ve en nuestras investigaciones, que es simplemente un punto de partida, decir, bueno, la ciencia es androcéntrica, hay diferentes maneras de ver la ciencia y no podemos hablar de objetividad como de neutralidad. Nuestro otro punto de partida es el tecnofeminismo. El tecnofeminismo es una perspectiva dentro de los estudios sociales de la tecnología, y cuando me presentaban decían, yo soy profe en una asignatura en la Universidad de Mar del Plata, que es Sociología de la Ciencia y la Tecnología, y dentro de esa perspectiva, dentro de lo que se llaman los estudios CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad, hay una línea de investigaciones que hacen estudios de las tecnologías. Bueno, dentro de esas perspectivas, que hay perspectivas constructivistas, que entienden que las tecnologías se construyen socialmente, y que las tecnologías no solamente las construyen los innovadores, sino que también nosotros, quienes somos entendidos como usuarios, resignificamos las tecnologías, y que también entienden que las tecnologías hacen cosas, a veces se resisten, como recién este micrófono, a estar acá sometido a mí una hora, y que también hacen cosas en pro de que nosotros podamos hacer otras, ¿no? Yo puedo hablar y ustedes me pueden escuchar porque acá el micrófono está teniendo una capacidad de agencia de poder transmitir mi voz o el sonido. Bueno, el tecnofeminismo recupera esos aportes que entienden a la tecnología como construcción social, pero le incorpora el punto de vista también del feminismo y la importancia de ver cómo se construye el género con las tecnologías y cómo las tecnologías portan género. Ahora más adelante vamos a ir a ver qué quiere decir eso. Y la otra cuestión que también atraviesa nuestro libro y nuestros trabajos tiene que ver con el punto de vista o el paradigma de la interseccionalidad,
y específicamente para nuestros temas, en pensar en los términos de la justicia reproductiva, ¿no? Que implica cómo pensar las demandas del feminismo, pero también las políticas científicas, especialmente las políticas también de salud sexual y reproductiva en clave interseccional. Siempre tener en cuenta cómo esas políticas deben estar mediadas y deben intervenir en escenarios donde hay desigualdades de género, pero también de clase, de raza, de edad, de etnia, de todas las intersecciones que se les puedan ocurrir que representan sistemas de opresión. Entonces esos son nuestros 3 puntos de vista. Somos feministas, recuperamos las epistemologías feministas, recuperamos aportes del tecnofeminismo y también de la justicia reproductiva. Pero bueno, una de las cuestiones que vamos ahora a recuperar y que también tiene que ver un poco con nuestra historia, de cómo fuimos pensando los problemas, tiene que ver, por un lado, con algunas lecturas que veníamos teniendo de la perspectiva queer y de la forma de entender la relación entre el sexo biológico y el género, pero también en algún momento de nuestras cursadas de viajes al doctorado nos encontramos con este libro de Anne Fausto Sterling, que recomendamos la lectura, Cuerpos Sexuados. Es un libro del 2006, ya tiene unos cuantos años, pero ahí la autora se permite desde la biología, ella es bióloga, empezar a problematizar la diferencia sexual y cómo se construyen las hormonas y los cuerpos como sexuados. Y discute varias cuestiones. Por un lado, la relación entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Cuánto de nuestros cuerpos y en la forma en la que entendemos la sexualidad está determinado por la biología y por lo que podemos entender como naturaleza, pero cuánto también por la cultura, ¿no? El punto de vista de Anne Fausto Sterling retoma una filósofa que se llama Elizabeth Gross, que discute justamente esas dicotomías, ¿no? Y que como que plantea que siempre en lo que nosotros entendemos por naturaleza está mediado por lo cultural y que en nuestros cuerpos están construidos tanto por factores biológicos como también por factores que tienen que ver con la cultura y que esos están entramados y que los límites no están tan claros. La otra idea que recuperamos también del libro y de toda una línea de estudios es la idea de las hormonas sexuadas como una construcción histórica. Hay los primeros trabajos feministas sobre historia de la ciencia tuvieron que ver con eso, con tratar de reconstruir cómo se dio la historia de la construcción del cuerpo hormonal y la idea de que hay hormonas femeninas y hormonas masculinas y cómo eso se tramó con ciertas dinámica institucional entre los laboratorios, los médicos y la ciencia. Y la otra cuestión que recuperamos es también discutir la diferencia sexual como binaria, que no vamos a hablar tanto hoy de eso, pero a quienes le interesan, el libro de Anne Fausto Sterling es un libro súper interesante para ver cómo se construyó la idea del binarismo sexual y la idea de la intersexualidad. Bueno, primero queríamos tener ahí como unas ideas como de punto de partida para pensar las tecnologías o los casos que vamos a trabajar. Y una de las primeras cuestiones que queríamos plantear, porque sabemos que recién están empezando a cursar tal vez Ceci, tiene que ver con cómo pensamos la biología y cómo pensamos la relación entre el sexo biológico y el género. A veces está instalado como en el sentido común de que hay un sexo biológico que está determinado y que lo aprendemos desde el jardín, si es nena, nene, ¿no? Si tiene genitales de determinada manera es un varón y tiene determinada identidad, determinado comportamiento y le va a gustar el celeste y jugar, ¿no? Y si tiene vagina y tiene órganos reproductivos que se leen como femeninos, también va a tener una identidad femenina, cierto comportamiento, ¿no? Y como que hay una idea del sentido común que establece que la biología es una base del cuerpo biológico y que está ahí, y que el género es lo cultural. Entonces, de cuerpos que siempre son iguales en todas las culturas, existe algo que es cultural, que imprime los comportamientos de género, que dice que en la sociedad moderna occidental las mujeres son de determinada manera, los varones son de determinada manera, y que asumen determinados roles de acuerdo no solo de la biología, sino también del género que es cultural. Bueno, en los estudios de género, desde las perspectivas de las epistemologías feministas de la década del 90, hubo algo que se llama el giro copernicano, que trajo Judith Butler y que trajo la teoría queer, que dice que el sexo siempre es género. Que cuando nosotros leemos lo biológico como en clave de que existen dos sexos, lo estamos leyendo a partir de una matriz de género binaria que nos hace leer e interpretar
esa genitalidad y esos órganos y esa biología de determinada manera. ¿Me siguen? Como que el género y la matriz discursiva y el poder que nos hace pensar en términos de que existen dos identidades y dos cuerpos, femenino y masculino, y que lo normal es ser heterosexual, está anterior que la diferencia biológica, que siempre nosotros, seres humanos, sujetos, no sé, modernos, occidentales, europeizados en Argentina, a pesar de todo, lo leemos a partir de esa matriz que es moderna y propia de la modernidad, que nos hace leer en pares binarios. Es un concepto teórico que lo planteó muy bien Judith Butler y que planteó ahí como el giro copernicano de los estudios de género, porque dejó de pensar que hay una realidad biológica objetiva y un género que es cultural, porque lo que empezó a plantear es que eso que nosotros entendemos como una realidad biológica objetiva está mediado por la cultura, que tiene que ver con eso que decía al principio de que no existe la neutralidad. Y a veces te preguntan, y bueno, ¿y eso cómo lo veo? Bueno, nosotras somos historiadoras y lo que trajimos ahí, nada, brevemente, es unos argumentos de un libro que también surge en el mismo momento, o es contemporáneo del libro de Butler y dialogaban en ese momento, que es un historiador que se llama Thomas Laqueur, que el libro se llama La construcción del sexo, de los griegos a Freud. Es un librito así y ocupa toda la historia casi de la humanidad, pero es chiquito. No son varios tomos, pero lo que hace ahí es desarrollar un argumento interesante, y él lo que dice es que desde la antigüedad, desde los griegos, que es donde él empieza a reconstruir, hasta el siglo XVIII, es decir, hasta mediados de 1700, la humanidad creía que había un solo sexo. No había dos sexos. Estaban mirando lo mismo que vemos nosotros, los mismos cuerpos que vemos nosotros y que entendemos que hay dos sexos y dos genitalidades y dos corporalidades diferentes, pero ellos creían que había uno. Había un solo sexo, un solo modelo de cuerpo y de cuerpo que se entendía como perfecto y cuerpo superior, que era el cuerpo masculino, y los cuerpos de las mujeres o los cuerpos que se leían como femeninos o que leeríamos como femeninos, se leían como una versión menor. Había una teoría que era la teoría de los fluidos y la teoría del calor, que se suponía que los cuerpos de las mujeres tenían los órganos sexuales sin haber descendido porque nos había faltado calor. ¿Vieron que está instalado como en el sentido común esto? A esta le falta un golpe de horno. Bueno, viene de ahí, de una tradición de siglos y siglos del sentido común, de las cosmovisiones, que entendían eso, que había cuerpos a los que les había faltado calor o que les había tenido otro desarrollo en torno del desarrollo de los fluidos, y que lo que había provocado era que el cuerpo de las mujeres fuera un cuerpo imperfecto, un cuerpo más débil, porque no habían logrado descender sus órganos sexuales. La clave que encuentra el historiador para darse cuenta de que esto era así es ir a ver los manuales. Esa foto que está ahí son los manuales del siglo XVI, del siglo XV, de Vesalio, donde en todos los manuales de biología hasta el siglo XVII el cuerpo de las mujeres está representado y con los mismos nombres que los órganos sexuales de los varones. No hay hasta el 1700 una palabra para designar la vagina. Esa es como la clave de decir, bueno, si no había una palabra para designar la vagina, porque no existían, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y generalmente había, bueno, gráficos de este tipo donde cuando abrían los cuerpos, que no habrían muchos cuerpos y era un procedimiento público y que solo lo podían hacer los cirujanos, que eran personas no muy prestigiosas en esas sociedades, cuando abrían los cuerpos veían lo mismo que vemos nosotros, pero no veían lo mismo. Lo que veían era un cuerpo masculino al cual le había faltado calor y entonces era una versión imperfecta o menor. Y entonces leían, por ejemplo, la vagina o el cuello del útero como un pene que estaba dentro del cuerpo, los ovarios como unos testículos. Y cuando ven ahí los gráficos, si miran ese libro, van a ver un montón de ejemplos del desarrollo hasta el siglo XVII de la medicina en ese sentido. Y lo que él dice ahí es que el género no se leía como relacionado o devenido de lo biológico. Había un género que tenía que ver con la expresión, con las identidades, pero que no necesariamente la verdad residía en el cuerpo. Esta idea de que la verdad reside en el cuerpo es propia del siglo XVIII. Y que tiene que ver con la instauración del modelo de los dos sexos. En el siglo XVIII empieza a haber una biología que es la biología de la inconmensurabilidad, que lo que ve es que hay dos cuerpos con dos sexos y que son totalmente distintos. En ese momento había un montón de estudios donde veían, por ejemplo, cómo las mujeres teníamos un sistema hepático diferente, un corazón distinto. Esa foto que puse ahí es una foto de un esqueleto de una mujer y que al lado, para que quede claro de que era de una mujer, le ponen un
ñandú, que tiene las caderas bien anchas y que representan entonces, ¿no?, una corporalidad de las mujeres con una cadera más ancha que si fuera de un esqueleto de un varón. En el mismo libro de ese hombre, el cuerpo del varón está representado, atrás hay un semental, un caballo, como representando la fortaleza, como para la comparación. En realidad no están comparando nada, pero como para que quede claro como cuál era la forma del cuerpo y la fortaleza en ese momento. Y una cuestión interesante que dice Laqueur y que nos parece que es importante y que es también un punto de vista que recuperamos en nuestras investigaciones, es que en el siglo XVIII, cuando se empieza a plantear esta idea de que hay dos sexos, no es que la ciencia descubrió una verdad, sino que hubo un cambio político y epistemológico. La modernidad trajo una forma de pensar que todavía nos rige, que es una forma de pensar en términos binarios. Nosotros pensamos que hay un sexo femenino, hay un sexo masculino, que está lo privado y lo público, lo productivo y lo reproductivo, lo fuerte y lo débil. Y todos esos pares de opuestos son pares de opuestos que representan también cierta sexualización, ¿no? A las mujeres nos quedamos del lado de la religión en contraposición a la ciencia, de la superstición en contraposición a la razón, de lo reproductivo en contraposición a lo productivo, de lo privado en contraposición a lo público. ¿Me siguen? Como si yo hiciera, a veces lo hacemos en el pizarrón, los pares binarios, podría establecer todas las formas binarias que tenemos nosotros de pensar, y eso está sexualizado. Hay algunos de esos pares que los vinculamos más a lo femenino y menos a lo masculino. Esa forma de pensar binaria es la que se traslada a la forma en la que van a entender los cuerpos. Entonces los cuerpos que hasta ese momento se leían como un único modelo y el cuerpo femenino como fallado, se empiezan a leer como dos biologías completamente diferentes. Y ahí es cuando a las mujeres se nos asocia a la reproducción y a una naturaleza de la reproducción. El cuerpo de las mujeres quedó leído como un cuerpo hormonal, un cuerpo sometido a los ciclos de la naturaleza, a los ciclos de la menstruación, de los embarazos, de los partos, también de la menopausia, ¿no? La menopausia y la menstruación en los libros de biología, inclusive hoy día, son leídos como una pérdida, ¿no? Como un momento en la menstruación, no como que algo falló. Si no hubo reproducción, hubo un sangrado, que es un sangrado que tiene que sí o sí el cuerpo liberar, como si fuera una máquina que libera, hay un fluido que le sobró, pero se lee como una falla, ¿no? Como que lo que debería pasar es que el óvulo se fecunde y que el útero se convierta en un espacio que pueda criar ahí el feto, y si eso no sucede, como una falla en ese sistema y en ese mecanismo reproductivo, se produce la menstruación. Lo mismo la menopausia, ¿no? La menopausia también es un proceso y un momento en la historia de las mujeres en la cual empieza a perder como ciertas cualidades que la hacen, por ejemplo, más bella, más interesante, más productiva para la sociedad. Bueno, es en el siglo XIX donde queda la medicina de la mujer y la ginecología como una ciencia de la mujer, y una ciencia de la mujer y una ciencia médica de la mujer, donde se nos atiende generalmente por cuestiones que tienen que ver con lo reproductivo y la salud sexual. ¿Cuál es el equivalente de la ciencia del hombre? Hay una ciencia del hombre como hay una ciencia de la mujer, que es la ginecología. Hay una ciencia del hombre, la antropología, ¿no? ¿No? La antropología estudia al hombre y la cultura, la filosofía, y ahora está la andrología, que es posterior a la ginecología, pero la andrología no atiende solo lo que tiene que ver con lo reproductivo. Pero para nosotras hay una ciencia, y la medicina de la mujer está vinculada a lo sexual y lo reproductivo. Y todavía seguimos pensando, ¿no?, en que nosotras somos más hormonales, estamos más determinadas, sobre todo nada, ahora yo soy joven, pero mi generación y mis compañeras y por ahí mis amigas de mi edad que están todas entrando en la menopausia, ahora es como un tema de la conversación, ¿no? Lo del ciclo, como entender casi todo lo que pasa, como que tiene que ver con el ingreso a la menopausia. Bueno, corto acá le paso a Gus, pero nada, dejar como esta idea flotando, ¿no? Esta idea que decíamos al principio, de cómo la ciencia médica y la forma en la que nosotros leemos nuestros cuerpos como cuerpos hormonales y determinados por los ciclos
sexuales y los ciclos reproductivos es una construcción relativamente reciente, es del siglo XVIII. Si hasta el siglo XVIII la humanidad veía la realidad de determinada manera y la leía de esa forma, quiere decir que es bastante reciente la forma que tenemos hoy de leer nuestra biología y nuestro género tan condicionado por lo biológico. Y si es algo reciente y si es socialmente construido, quiere decir que se puede modificar y que está en permanente disputa, ¿no? Cuando decimos eso es científico, eso es neutral, bueno, en nuestra sociedad el científico es neutral, hay otras sociedades y otras epistemologías que las pueden pensar de otra manera. Le paso a unos. Bueno, repasamos. El objetivo es poder pensar cómo la biología tiene un componente de un discurso histórico y cómo esos lentes históricos para pensar la biología nos sirven para problematizar la idea de que existe un cuerpo materialmente transparente, organizado en términos femeninos y en términos masculinos. La historia que relató Ceci es la historia de cómo las ciencias sociales miran el discurso de la biología y cómo cuando lo miran descubren que la biología construye una realidad de interpretación. Es como si nuestro cuerpo estuviese lleno de casilleros y hay casilleros llenos de casilleros, no, 2 casilleros. ¿Bien? Y en esos casilleros hay que organizar la materia del cuerpo. Nuestra pregunta es, ¿qué pasa si rompemos ese mueble y hacemos un mueble distinto con más estantes? Podríamos organizar la realidad corporal con otra lectura y con otra interpretación. Cada vez que usamos la palabra epistemología nos estamos refiriendo a las formas en que interpretamos, ¿sí?, esas realidades materiales. Nosotras, con todo este marco, que es ese enfoque epistemológico del feminismo, ese enfoque tecnofeminista, pensando en clave de interseccionalidad, que significa que vos no podés pensar un problema sin cruzarlo por cuestiones de clase, de raza y de género. Es decir, hay que pensar desde esas coordenadas las preguntas que llevamos al aula cuando seamos docentes y las preguntas también que hacemos cuando estamos en nuestros espacios de producción y de investigación. Nosotras seleccionamos para traerles hoy 2 casos. Todo esto que contamos pensado en 2 casos específicos, en la escena concreta de tecnologías en la Argentina, que tienen que ver con tecnologías que se coproducen, con tecnologías que son apropiadas por las personas a las que están destinadas, pero con tecnologías que tuvieron un punto inicial que era de alguna manera regular el comportamiento desorganizado de los cuerpos. ¿De qué cuerpos? De los cuerpos sexuados. ¿Cuáles son los cuerpos sexuados? Inicialmente son los cuerpos binarios. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora van a ver que se pone re bueno. Ahora viene la bomba. O sea, lo difícil que es para Cecilia y para mí estar sin pizarrón y sentadas, pero estamos pudiendo. Vamos a trabajar 2 casos de los que investigamos en nuestro librito, que es un librito que hicimos con otras compañeras, con Natacha Mateo y Karina Feliti, en donde trabajamos 4 tipos de tecnologías, historizamos cómo esas tecnologías leen las hormonas, leen los cuerpos, qué pasa con los activismos, qué pasa con los profesionales de la salud, qué pasa con la idea de controlar, qué es la idea de controlar la reproducción, ¿sí?, o de controlar la no reproducción también, porque en nuestro librito hay un trabajo sobre la pastilla del misoprostol. Googlear misoprostol siempre es una frase que hemos heredado de la señorita Bimbo. Bien, los 2 casos. Uno es la historia del test del embarazo en Argentina y el otro es el implante subdérmico o el famoso chip, ¿sí? En esos casos lo que nosotras hicimos fue intentar pensar cómo había una inquietud inicial por distintos campos de la biología, de la medicina, de la tecnología, por ordenar el desorganizado cuerpo hormonal de las mujeres. Yo estoy segura que aquí ninguna de las personas que se identifican con el género femenino nunca fueron acusadas de tener un estadio hormonal. No es muy usual que nos pase eso. Ningún chongo, ninguna chonga jamás nos va a acusar de eso. Ningún empleador, empleadora. Son
No, yo creo que es un discurso que está en desuso, jamás, ¿no? No hay ningún domingo en la mesa donde a una le digan, ¿qué pasa? Estamos un poquito histéricas. Eso ya no sucede, ¿no? Ha quedado de modé. Entonces nosotras aquí vamos a recuperar experiencias que quizás no sean muy actuales, ¿verdad? Pensar que el discurso de la biología se transforma en un discurso transparente y científico es pensar que no podemos imaginar otras identidades sexogenéricas, ¿sí?, que no estén en correspondencia con esas corporalidades. Entonces, el ejercicio inicial para una clase de ESI, o el ejercicio inicial para abrir estas cursadas de ESI, es cómo podemos empezar a pensar o imaginar que la materialidad de nuestros cuerpos, eso que hemos aprendido y en lo que nos hemos socializado, como somos mujeres porque tenemos útero y tenemos ovario, o somos hombres porque tenemos pene, en realidad hay una interpretación de la materia del cuerpo que salió de esa manera binaria, que no es casual por lo que dijo Ceci, pero que podría ser de otra manera. De hecho, nuestros marcos normativos en la Argentina es de otra manera. ¿Y cómo hacemos para darle existencia a esas otras identidades si seguimos pensando que la única forma de leer e interpretar los cuerpos es el paradigma o el proyecto binario? ¿Se entiende? Nosotras no somos biólogas, ya se dieron cuenta. Nuestro aporte es cómo la historia de la biología y cómo desde las ciencias sociales podemos historizar y demostrar ese proceso de construcción del castillito del binarismo y de la diferencia sexual desde la biología. ¿Vamos? Vamos con el test de embarazo. Me voy a parar un cachito. ¿Quién hizo un test alguna vez? No tienen que contar el resultado. Un montón. Yo soy de la era en donde era el palito tembloroso arriba del inodoro, en la cajita esa infame chiquitita, tenías que mear en ese casillero chiquitito, después pegarle en el palito y entender la consigna de si era 1 o 2 rayitas. Yo creo que aquí ustedes son del portátil más rapidito, ¿no? Y las rayitas a veces salen más porque las meas. Entonces decís, tengo que comprarme otro. Y la ansiedad hace que toda la escena sea un poco dramática. Pero muchas personas de aquí se han hecho el test en sus casas, como yo, que tengo mucha más edad que muchas de las personas que están acá. ¿Bien? Ese test portable que termina detectando una rayita o 2 rayitas, que es de qué lado del mundo estás, ¿no? Tiene una historia por detrás. Y la historia inicial de ese test no fue que las mujeres pudiésemos conocer en la privacidad de nuestros hogares qué pasaba con el destino de una rayita o 2 rayitas. El inicio de ese test es una hormona que, como muchas y muchos de la carrera de biología sabrán, ¿saben cuál es la hormona? No me lo diga la profe. Esa es la profe que tiene miedo. Esa es la hormona gonadotropina coriónica, ¿no? Es esa hormona que se detecta en el pis, como hay gente que no es de biología, lo vamos a explicar, y es la que te pone de un lado del mundo con una rayita o con 2 rayitas. ¿Cuándo se descubre la hormona gonadotropina coriónica y dónde? Es parte de la anécdota. ¿Por qué a la fisiología de la reproducción, que es una rama de la ciencia, la gente de biología está canchera con esto, el resto quédese con que hay una rama que hace fisiología de la reproducción, y eran veterinarios y veterinarias que estaban obsesionados por detectar la hormona gonadotropina coriónica? ¿Por qué querían detectar esa hormona? Porque querían saber cómo construir una detección precoz del embarazo. No eran las mujeres, eran los profesionales en los laboratorios, los científicos, los médicos, los especialistas en reproducción, ginecólogos, y el masculino no es casual porque estoy hablando del siglo XX, que es el siglo pasado, querían conocer cuándo las mujeres estaban embarazadas, con precisión científica.
querían conocerlos ellos. No era que querían que la mujer conociera. De hecho, la sintomatología que las mujeres relataban en relación a que creían que estaban embarazadas, para la ciencia no eran científicas. Porque las mujeres, como mostró Ceci, tenían algunos problemitas de maduración de las ideas. Entonces, la noción científica del embarazo debía ser ratificada por la ciencia, que en su gran mayoría, durante mucho tiempo, estuvo a cargo de la masculinidad. Esas profesionales que querían conocer por cuándo la mujer estaba embarazada, lo querían saber por dos motivos. El primer motivo era porque querían descubrir cuándo estaban embarazadas para poder explicar por qué perdían los embarazos. La inquietud que lleva al descubrimiento de esa hormona gonadotropina coriónica como indicador de embarazo, que es la que está en el PIS, era que querían saber cuáles eran los motivos del aborto habitual, es decir, por qué las mujeres perdían los chicos. ¿Por qué querían saber por qué las mujeres perdían la gestación? Porque estaban hablando de las décadas del 30 y del 40, en particular en Argentina, donde había una preocupación por lo que se llamaba la denatalidad, que es decir, un bajo índice de nacimientos. Entonces no es que la ciencia investiga aislada y neutralizada lo que se le ocurra en el marco del laboratorio, sino que hay fronteras muy permeables. Había una preocupación porque había un descenso de la cantidad de los nacimientos y querían descubrir cuáles eran los motivos de ese descenso. Sospechaban cuáles eran los motivos. El motivo era el aborto clandestino en su gran mayoría, ¿sí? En la década de los 30 y de los 40. Entonces, descubrir la hormona gonadotropina coriónica les servía en un doble sentido. Si había un aborto habitual, que es una pérdida del embarazo, podían detectar y podían hacer un seguimiento de que efectivamente era una mujer que había estado embarazada y efectivamente había tenido una pérdida e indagar, investigar por qué. Pero si esa mujer se había hecho una práctica clandestina, que era el aborto, con la hormona gonadotropina coriónica, que la mujer no podía eludir las muestras y las huellas que su cuerpo dejaba de haber tenido un embarazo, podían incriminar a esa mujer en un proceso penal por haberse realizado un aborto clandestino. Es decir, descubrir la hormona gonadotropina coriónica les permitía, ¿sí?, también incriminar al cuerpo de esa mujer porque no podía negar que estaba embarazada. Porque ahora la acreditación del embarazo la hacía la muestra de PIS. Ahí tienen ustedes, volver para atrás, ahí tienen ustedes toda la búsqueda con todo el zoológico de bichitos a los que les inyectaban orina de mujeres embarazadas para ver si los ovarios maduraban, ¿no?, o si pasaba algo con los cuerpos de esos bichitos que fuesen indicadores de embarazo. Han descuartizado todas las ratas, todos los anteriores. Las ratas, los conejitos, que son las pruebas de Sondheim, las pruebas de Friedman, después lo googlean y lo van a encontrar. Es decir, investigan primero con la rata no era muy segura para la prueba del embarazo. ¿Qué hacían? La mujer que sospechaba estar embarazada hacía pisito en un tarrito, ese pis se lo inyectaban al bichito, y si el bichito tenía alguna maduración de ovario o de útero, imaginaban que eso significaba que había una hormona que maduraba y que eso era indicador de embarazo. La rata no les daba, la coneja les daba falso positivo, así que la coneja tenía un gran margen de error. Estas son pruebas transnacionales, están distintas latitudes. Estados Unidos y en Europa estaban investigando esto hasta que llegó el sapo, que es el sapo macho bufo. En Argentina, señores y señoras, el test de embarazo, sí, como el dulce de leche, es argento. Había un sapito en Mar Chiquita, en la zona de Mar Chiquita, el sapo bufo. Juntan el sapo porque había mucho, era un sapo popular, era un sapo grandote, era un sapo buenón, se dejaba agarrar. Empiezan a ensayar con el sapo bufo en el hospital Rivadavia, un sujeto que se llamaba Gali Manini, un argentino, empieza a inyectar al sapito. ¿Y qué descubre? El sapito tiene final feliz. Inyecta orina de mujeres que sospechaba embarazada para detectar la existencia material de esa hormona gonadotropina y el sapito eyacula. Voilà. Primer test de precoz del embarazo con el
sapo argentino for export al mundo, ese test va a demostrar por primera vez, es verdad, en el mundo occidental, el procedimiento de esta investigación se exporta, que había una hormona gonadotropina coriónica que inyectada en esa especie animal producía la eyaculación, y eso era la primera prueba del test de embarazo. Es decir, el EVA-test tiene atrás un sapo bueno que eyaculó. Es una historia interesante. No se convirtió en príncipe. No fue príncipe, pero la pasó bomba. No fue príncipe, pero parece que la pasó bien. Ese test, ustedes dicen, bueno, ¿qué onda? El test que hacía la gente andaba con el sapo abajo del brazo. ¿Qué pasa con el test? El test lo hacen en un laboratorio, había que tener los sapitos, no se te tenían que morir, era costoso, había que conseguir la donación de la orina de las mujeres embarazadas o que sospechaban que estaban embarazadas. Cuando hay algún tipo de certeza en torno a la posibilidad del uso del test, el test se va a usar en los procedimientos médicos, pero también se va a utilizar en los procedimientos judiciales, porque se acuerdan que yo dije que con la certeza de poder demostrar la gestación sin el relato de las mujeres, ahora no había escapatoria. Entonces, aquellas mujeres que eran acusadas de maniobras abortivas, ilegales, es una figura penal, estamos hablando de los años 40, de los años 50, en la Argentina, van a inyectar al sapito y si la mujer decía yo no estaba embarazada y el sapito eyaculaba, el cuerpo del delito. Estos procedimientos van a continuar siendo controlados por la ciencia y controlados por el cuerpo profesional médico hasta más o menos la década de los 60. Hay unas historias complejas antes, que fue el ensayo con el cuerpo de las mujeres de un montón de dispositivos hormonales, intentando participar de eso que se denomina la medicalización o la biomedicalización de los cuerpos. Hay una experiencia previa, esa es buenísima, la foto inicial. Fíjense esa publicidad. De ella se hace el EVA-test y miren la panza que tiene. Onda, es como violenta. ¿No te diste cuenta? Necesitabas el EVA-test. Bueno, teléfono. Hay que avisarle que la panza no eran gases, pero es buenísima. Es una publicidad, no está tuneada, no es un fake, porque hay que aclarar que no la tuneamos. No tenemos esa capacidad tecnológica. Nosotras vieron que no podíamos adelantar el micrófono. Es buenísima esa. Cuando pasamos de la hormona gonadotropina en PIS, que era un procedimiento caro y era costoso para los laboratorios, comienza después lo que se denominan estos procedimientos químicos a partir de la subunidad beta. ¿Quién se hizo análisis de sangre alguna vez para ratificar que estaba embarazada, químicamente embarazada? Yo, una gestación, 10 años, desaprobó matemática el viernes. Cuando este procedimiento químico desactiva la posibilidad de las mujeres de decir que están embarazadas, ¿no? Nosotros hablamos de un proceso de medicalización de los cuerpos que tiene que ver con estos procesos de control, ¿bien?, de la naturaleza hormonal de estos cuerpos, en este caso el cuerpo reproductor de la mujer, pero además hablamos de un proceso que desactiva los saberes que las mujeres o los cuerpos gestantes supimos tener como indicadores de embarazo, ¿no? Tenemos un atraso, sabemos que algo pasó, ¿no? Estamos un poco inflamadas, pero lo ratificamos con el EVA-test, porque necesitamos la prueba científica, porque el universo necesita la prueba científica, el padre necesita la prueba científica, o el progenitor necesita la prueba científica, ¿no? Necesitamos la prueba científica. Esa prueba científica de embarazo nació con una idea de controlar al cuerpo reproductor. Sin embargo, hay algunos reveses. Hubo un momento en la década del 60 en donde se inventó una pastilla, que era la pastilla Primo 2, que intoxicaba a las mujeres. Las intoxicó durante 30 años. Era una pastilla para detectar el embarazo a partir de la producción de la menstruación, ¿sí? Es como la antesala de los dispositivos tecnológicos que tenemos las mujeres hoy día, o los cuerpos gestantes hoy día, para poder saber si estamos o no embarazadas. Esas pastillas Primo 2 generaron lo que se denominó una malformación, que era la espina bífida.
durante un montón de tiempo, Jane experimentó con los cuerpos de las mujeres la utilización de una pastilla para la amenorrea, ¿sí? Pero con la idea de poder detectar el cuerpo gestado, o sea, el cuerpo embarazado. ¿Bien? Lo que no atajó fue que esa pastilla generaba malformación fetal, ¿no? Hubo una denuncia de una pediatra que empezó a analizar que habían consumido las madres de los hijos con columna bífida o espina bífida, y empieza a realizar la asociación entre esa experimentación farmacológica y la columna bífida. Pasado el tiempo de la pastilla Primodos, una mujer, que es esa que está ahí, con preguntas y con dudas, Jane, me voy a olvidar el nombre, Margaret, no era Jane, Margaret, es una diseñadora, trabajaba en unos equipos de diseño y ve en los laboratorios que realizaban las pruebas de embarazo que no era una tecnología muy sofisticada, era una cajita con un espejo, con un palito, muy parecido a lo que tenemos ahora nosotros, y un reactivo. Lo que ella preguntó es, ¿esto no lo podemos hacer las minas en nuestras casas? Que me parece que sería mucho mejor. Las grandes empresas farmacéuticas que tenían disponible el dispositivo y las asociaciones de ginecólogos y de obstetras de las empresas multinacionales le dijeron, ¿por qué una mujer querría hacerse un test de embarazo en su casa? No es un negocio. Siempre hay gente que la vendieron. ¿Qué le dijeron a Margaret? Margaret no era científica, insisto, era diseñadora. Le dijeron, las mujeres no tienen por qué saberlo, no es un negocio que las mujeres sepan, y ningún test que las mujeres hagan en sus casas sería un test seguro, con las garantías de seguridad y cientificidad. No es políticamente correcto un test portable. Margaret insistió, diseñó el dispositivo y lo vendió por $1. Generosa Margaret. Margaret se dio cuenta que las mujeres necesitábamos que esa tecnología que había sido de alguna manera diseñada para monitorear la gestación de las mujeres sin la palabra de las mujeres, ¿bien?, tuviese un revés y pudiese ser apropiada. Y es así como en 1967 ella inventa el primer test portable de embarazo. Ustedes lo pueden ver en internet, hay varias historias, hay entrevistas a Margaret donde ella cuenta cómo cuando entró al laboratorio se visualizó que podía apropiarse de esa tecnología y diseñar un dispositivo portable y económico para que las mujeres en la intimidad pudiesen realizarse un test de embarazo. ¿Qué cambia que el test de embarazo me lo tuviese que hacer un profesional de la salud para ratificar o comprobar científicamente que yo estaba gestando, a que yo me lo pueda hacer en mi casa? ¿Qué diferencias encuentran? ¿O se imaginan? Hubo una época sin EVA-test. Son todos muy jóvenes, todas muy jóvenes. La privacidad. ¿Qué más? Que eso es todo. ¿Cómo? Hay una voz. La intimidad, la privacidad. ¿Y qué hago con esa información que ya no es pública? ¿Cómo? Hermosa. No puedo controlar a la mujer que está gestando. Hay ahí algo que se rompe de los dispositivos estos tecnológicos iniciales, que es que la mujer va a poder tener la capacidad de decidir. Hay una apropiación de esa tecnología para que las mujeres puedan decidir y conocer también qué es lo que está pasando con sus cuerpos. Esta historia del test de embarazo, que es más larga y que tiene un montón de experimentos y que tiene además un estudio sobre las hormonas, porque el test de embarazo, y esto es algo marginal, que no es tan marginal, la hormona gonadotropina coriónica, como deben saber muchas de las personas que están aquí, me sirve para detectar un embarazo o una mola hidataiforme, es decir, una formación cancerígena. Yo puedo detectar también
cáncer con la hormona gonadotropina coriónica, pero cuando la hormona gonadotropina coriónica quedó asociada íntimamente a la reproducción y a la detección de embarazo, hay una línea de investigación en la endocrinología argentina que fue desapareciendo, que fue darse cuenta que la hormona gonadotropina coriónica podía ser también un indicador de cáncer femenino nada más, no, de cáncer masculino también. Pero como había una expectativa sobre la construcción de esa hormona como sexuada, durante mucho tiempo no se investigó que esa hormona también era un indicador de cáncer masculino, por ejemplo, de testículo. Tardó tiempo la endocrinología y la ciencia, en particular en Argentina, pero podemos decir también en la escena transnacional, de darse cuenta que esa hormona, que estaban obsesionados en que fuera la hormona del embarazo, también era una hormona que servía como indicador de otros elementos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la sexualización de la interpretación de esa química del cuerpo hizo durante mucho tiempo que los protocolos de investigación científica se desorientaran y cuando encontraban hormona gonadotropina en un cuerpo masculino pensaban que habían hecho mal algo del ensayo. No que eso era inicialmente un indicador de que algo estaba pasando en ese cuerpo masculino. ¿Por qué? Porque llevó tiempo a la ciencia darse cuenta que podía habitar la misma hormona en cuerpos sexuales distintos. Entonces tenemos la historia de la interpretación de la hormona gonadotropina coriónica como la hormona del embarazo, las intenciones de medicalización y de control de la gestación a partir de la información, ¿sí?, concentrada en los profesionales médicos, en los profesionales científicos, en los investigadores y en las investigadoras, sin consultar a las mujeres porque su cuerpo dejaba evidencias a pesar de ellas, cuerpos gestantes a pesar de ellos. Tenemos también el esfuerzo por un protocolo de investigación, por comprender que la hormona gonadotropina coriónica era una hormona femenina y que si aparecía en el cuerpo masculino, bueno, me falló el sapo estaba borracho, había fumado marihuana, algo le pasó al sapo, algo pasó con el protocolo en el que hice ese ensayo porque no podía haber estos resultados, porque las hormonas tenían una expectativa de comportamiento sexuado y era interpretado así. ¿Bien? Esto que estoy contando yo lo reconstruimos cuando leemos en las revistas médicas los Ateneos. En las revistas médicas existen hacia el final, siempre al final, revistas médicas históricas, Ateneos, en donde los médicos llevan un caso y lo discuten. Y ahí nosotros empezamos a leer los casos y decimos, mirá este chango, trae un flaco de 29 años, masculino, pesa 80 kilos y tiene hormona gonadotropina coriónica. Le hicieron 30 veces el ensayo y le sigue dando hormona gonadotropina coriónica. Están pensando que el chabón es raro o algo, de lo que podemos leer. Nunca se les había ocurrido que eso podía ser un indicador de que algo estaba mal en ese cuerpo. Porque estaban pensando que la hormona era una hormona que tenía que servir para detectar el embarazo. Cuando nosotras decimos, ojo con el discurso científico de la biología, porque hay un proceso de interpretación, epistemología o hermenéutica, un proceso de interpretación de los resultados, hay un proceso de construcción de los protocolos de investigación que a veces están sexuados y que están orientados por preocupaciones que son externas a lo que pasa en el inmediato del laboratorio. Son preocupaciones que tenían que ver en la década del 40 y en la década del 50 en Argentina por la detección de las maniobras ilegales de aborto de las mujeres, por el control de la gestación de las mujeres para que no realizaran maniobras ilegales, porque había una preocupación que se lee en términos de geopolíticos de la denatalidad. Hay una foto ahí, ya estoy, ya está. Bueno, ahí, eso. Cuerpo gestante, no me está apurando, no. Hay una foto ahí de cómo en los movimientos feministas, vieron que en un momento dijimos, nos preocupaban los activistas, como los movimientos feministas, cuando no había disponibilidad, porque los primeros test en el mercado eran muy caros, diseñan dispositivos gratuitos, siempre hay un movimiento social que está intentando resolver alguna necesidad, diseñan dispositivos caseros para que las mujeres llevaran su PIS y poder enterarse en un espacio que no era muy privado, pero que no era ese espacio público del laboratorio, de la consulta médica, si estaban embarazadas o no, ¿no?
estas redes de solidaridad también se apropian y coproducen la tecnología y modifican esas interpretaciones sexuadas de la materialidad de los cuerpos. Sí, esa era. Ahí están haciendo, bueno, el experimento, no se nota muy bien, pero están haciéndolo. Vamos a ver cuándo llega el Batés a la Argentina en la década de los 90. Para ustedes es hace un montón, para mí no. En la década de los 90 recién hay disponibilidad comercial del Batés en Argentina. O sea que recién en los 90 las mujeres pueden tener la posibilidad de enterarse, sin el auxilio de un profesional de la salud, si están o no embarazadas, y pensar y procesar esa información que acaban de descubrir. Vemos dos publicidades, me dicen si las conocen, y vemos las diferencias. Estas son las únicas reacciones que no podemos controlar. El Batés, el test de embarazo por tiras reactivas, con un 99% de exactitud. Y Batés, para enterarte antes que nadie. Problema no quiero. Estas son las únicas reacciones que no podemos controlar. Que cuando fuiste a comprar tu Batés, estuviste días haciendo cálculos imposibles. Pensás que es el momento indicado, o que el momento no podría ser peor. Sí, lo estás buscando. O todavía te estás buscando a vos. Y no se lo dijiste a nadie, ni a él. Y estás ahí, donde el mundo parece detenerse. Y en ese instante en el que dudás de todo, necesitas saber la verdad. El Batés simple, el test de embarazo más cómodo, higiénico y sin recipientes, simple de leer y con una efectividad superior al 99%. Más de 30 millones de pruebas realizadas avalan su eficacia. Ahí vieron la diferencia, perdón que me senté, la diferencia entre la primera publicidad de los 90, en donde lo único que podía ser un problema era que el hermanito varón no estuviese muy contento con la panza, ¿no? Una celebración de la maternidad y una idea de que lo único hacia el final del camino es una maternidad deseada. Y la última, que se ayorna un poco más a nuestros tiempos, en donde aparece al menos la duda, ¿sí? Todo el tiempo que se producen estas investigaciones, pues yo hablo de cuerpos gestantes, en nuestras fuentes, las fuentes históricas malditas, son solo mujeres. No existe la posibilidad de imaginar otra cosa, ¿no? También eso es otro elemento a tener en cuenta. No existe la idea de imaginar cuerpos gestantes. En el siglo XX, en el campo de la endocrinología, no, existe el cuerpo de las mujeres embarazadas. No existe ninguna duda acerca de que las mujeres son las destinatarias del embarazo. Sabíamos que esto iba a pasar igual, que nos íbamos a pasar de tiempo. Dijo, es una viñeta cortita. Ella dijo, mi parte es recortita, entonces, y habla mucho de lo del cuerpo. Igual ya hace 25 años que trabajamos juntas, entonces ya sabemos que esto nos iba a pasar. Pero nada, voy a tratar de ser breve como para dejar un ratito para tener un intercambio. Recupero esto que estaba planteando Agus, ¿no? De cómo ella lee ese devenir de los test de embarazo y de esas tecnologías en las cuales las mujeres y el feminismo ha tenido mucha participación en clave de una mayor autonomía, ¿no? Una tecnología que gracias a que es portátil y que pueden las mujeres administrarlo en la intimidad, les genera mayor autonomía. Con esa clave de lectura en el devenir de mayor autonomía gracias a la tecnología, a las tecnologías reproductivas, suele estar en los relatos también sobre las tecnologías anticonceptivas. Y en particular en la pastilla anticonceptiva. Nada, yo tenía ahí un videíto que lo voy a pasar, pero que lo pueden ver después. Es del programa La Liga de la Ciencia, donde cuenta en 3 minutos la historia de la pastilla anticonceptiva. Pero traía ahí ese flyer de Desocupados que cuenta la historia de la píldora anticonceptiva como la revolución de la feminidad. No sé si se lee muy de lejos, pero ahí dice, ¿no? John Rock comparte con Gregory Pincus, Miramontes y Carl Darier, bueno, la invención de la píldora anticonceptiva en la década de los 60, pues dice, la píldora ha sido descrita como el mayor invento científico del siglo XX, y abajo en las viñetas donde están los bebés, dice, esta píldora fue liberadora para ambos sexos.
Y abajo dice, podemos esperar más tiempo, le está proponiendo ella a él, o por lo menos está representado como él, y dice, pero les permitió tener control sobre su reproductividad. Y al costado dice, arriba la píldora, ni que lo digas, me cambió la vida, dice, y se estima que 100 millones de mujeres alrededor del mundo la usan. Y abajo está el flaco contento, celebrando que dice, a casi 60 años de su invención se plantea la posibilidad de una píldora anticonceptiva masculina. A veces cuando pensamos la historia de la píldora o el presente de la píldora, muchas veces aparece esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay una píldora anticonceptiva para los hombres? Y para eso tenemos que volver a lo que decíamos al principio, ¿no? Como en la historia de la medicina, en la historia de la biología, los cuerpos que fueron pensados como cuerpos reproductivos fueron los cuerpos de las mujeres y no los cuerpos leídos como masculinos. Entonces, cuando pensamos la historia de este tipo de tecnologías, las tecnologías anticonceptivas, se piensan para el cuerpo reproductivo, no para el cuerpo que no es leído tradicionalmente como cuerpo reproductivo. Antes de lograr el desarrollo tecnológico tendríamos que lograr también transformar esa idea sobre los cuerpos y los cuerpos sexuados y el binarismo, que implique que los cuerpos de los varones también puedan ser leídos como masculinos y que se puedan involucrar en esos procesos. Pero la historia de la píldora masculina no la vamos a desarrollar acá, sobre todo porque no hay tiempo. Pero sí traer esta idea de la píldora anticonceptiva como en términos de una historia de la revolución sexual. Ahí tenemos como para problematizar varias cuestiones. Por un lado, la lectura, y sobre todo se veía en el otro video que no voy a mostrar, pero a veces se lee el devenir de estas tecnologías como un devenir lineal, ¿no? Había ciertos saberes en el ámbito del laboratorio sobre cómo funcionaban las hormonas, especialmente las hormonas que se leen como hormonas femeninas, y luego vino una mujer, que es Margaret Sanger, que era una feminista vinculada al feminismo, vinculado también a la eugenesia, dicen, ¿no? Era un poco racista Margaret Sanger. Es como una de las promotoras de la píldora anticonceptiva, pero ella estaba involucrada ahí con ciertos movimientos en Estados Unidos que le interesaba limitar la cantidad de nacimientos en determinados sectores sociales que eran racializados, ¿no? Las mujeres pobres de color o negras. Y ella fue con la idea ahí a Pincus y al laboratorio de poder crear esta píldora o ver a ver si podían crear algún desarrollo tecnológico que luego devino en la píldora anticonceptiva. Y nada, ella era amiga de alguien que estaba vinculado a los Rockefeller y que tenían otros amigos así también millonarios, hicieron una colecta y lograron crear ese proyecto de investigación que deviene luego en la píldora anticonceptiva. Pero ese devenir no necesariamente es un devenir lineal, ¿no? Hubo pruebas, hubo desaciertos, hubo idas, hubo venidas. Y también hay otro problema cuando a veces pensamos en esa historia, en esta historia más como de la revolución de la fertilidad y suponer que la revolución sexual es el producto de la píldora, tiene que ver con algo que también desde el tecnofeminismo se trabaja, que es el determinismo tecnológico, ¿no? A veces se cree que la revolución sexual pasó porque estaba esta tecnología que nos permitía separar el sexo, el sexo, el coito de la reproducción, pero también lo que se suele pensar desde los estudios sociales de la tecnología es que tiene que haber como ciertos sentidos sociales, ciertos, por ejemplo, el feminismo, ciertas necesidades por parte de la sociedad. Las mujeres se estaban incorporando al mercado de trabajo, se estaban incorporando a los estudios superiores, ¿no? Entonces había una necesidad social, había un movimiento feminista que reivindicaba el placer, que reivindicaba la autonomía, ¿no? Que hicieron posible que esa tecnología que estaba disponible fuera reapropiada por la sociedad, ¿no? En vez de creer que la píldora la hizo la revolución sexual, sino también pensar que la revolución sexual es la que hace la píldora, ¿no? Y que hay un proceso ahí de co-construcción, que se dan juntos, la construcción de la tecnología y la construcción de un cambio social. Y la otra cuestión que a veces hay muchos de ustedes que son docentes y que está bueno que estas cuestiones las tengamos en cuenta también cuando transmitimos o enseñamos sobre métodos anticonceptivos. Tiene que ver con la interseccionalidad. Acá en la viñeta tiran que fue positivo para ambos sexos. Bueno, fue más positivo tal vez para las mujeres que pudieron controlar más la reproducción, o si querían o no querían tener hijos, que para los varones. Pero también en la historia de la píldora, que muchas veces se olvida de ese
factor o ese proceso importante que es el proceso de prueba clínica de los medicamentos, que cuando ahora fue lo de las vacunas lo vimos claramente, y tal vez algunos de ustedes participaron, pero quienes pusieron el cuerpo ahí para probar la píldora anticonceptiva fueron mujeres, y fueron mujeres de los sectores populares de los países subdesarrollados. La píldora anticonceptiva se probó en Puerto Rico y en El Salvador, como se pueden imaginar, no siempre los desarrollos tecnológicos funcionan bien, así que hubo mujeres que tuvieron que poner el cuerpo ahí y generalmente y probablemente con muchos efectos adversos, ¿no? Y sobre todo hay algo importante para tener en cuenta, que es que esa primera píldora que crean, que como suspendía la ovulación, también suspendía la menstruación. Entonces era una primera píldora que suspendía la menstruación y hay un hito importante en el momento de la aprobación en Estados Unidos de la píldora anticonceptiva, que empiezan a plantearle a los laboratorios y a Pincus que era importante, que era necesario que hubiera un sangrado mensual, ¿no? Entonces se crea la píldora con el periodo de placebo o la interrupción de la toma para poder generar la menstruación, ¿no? Y ahí volvemos a algo que decíamos al principio, ¿no? Que tiene que ver con la lectura que el tecnofeminismo hace sobre las tecnologías anticonceptivas. Los anticonceptivos, desde el punto de vista del tecnofeminismo, de quienes hacemos estudios de la tecnología desde el punto de vista feminista o desde los estudios de género, entendemos que los anticonceptivos y todas las tecnologías pueden ser leídas como tecnologías disciplinarias, que intentan o que portan ciertas ideas sobre el comportamiento de las mujeres y de los varones, pero también de determinados sectores sociales. Y que también, y especialmente los métodos anticonceptivos, portan un script de género o un guión de género. Una de las claves de lectura que hacemos de los anticonceptivos tiene que ver con eso. Hoy al principio decía, en la modernidad entendemos que los cuerpos de las mujeres son los cuerpos hormonales y son los cuerpos naturalmente reproductivos. Bueno, la píldora anticonceptiva co-construye esa idea. Y en esto es clave tener en cuenta esta idea de la regla y de la menstruación. Cuando crean la píldora, suspendía la menstruación, entonces podía ser que una pudiera tomar la píldora anticonceptiva y durante 10, 15 años no menstruar y olvidarse que su cuerpo era un cuerpo reproductivo, cíclico, dominado por las hormonas, porque ya no pasaba lo de la menstruación ni mes a mes que te recordara que tenías un ciclo. No, la píldora anticonceptiva, para poder ser aprobada por la FDA en Estados Unidos, tuvo que reproducir esa idea que estaba naturalizada de que los cuerpos de las mujeres son cuerpos cíclicos que menstruan y que están dominados por las hormonas. Y cuando Pincus crea la píldora dice, bueno, el ciclo va a tener 28 días. Hasta ese momento no todas las mujeres, sino era el ciclo normal y regular, que hoy entendemos que el normal y el regular es el de los 28 días, no estaba establecido estadísticamente. Se establece estadísticamente en ese momento, pero por la difusión de la píldora anticonceptiva. Ahí la viñeta decía, 100 millones de mujeres consumen la píldora anticonceptiva. Entonces, si están consumiendo la píldora anticonceptiva y es la píldora anticonceptiva la que crea el ciclo normal de 28 días con el placebo, se convierten estadísticamente de lo normal y natural y regular de nuestro ciclo, algo que está construido tecnológicamente. ¿Me siguen? Hay ahí como un proceso de co-construcción, de una idea que está naturalizada de antemano, que construye una tecnología y la tecnología vuelve a construir ese ciclo natural o naturalizado. Ese fue el guión de género de la píldora anticonceptiva, un guión de género y un guión también y una tecnología disciplinaria para una sociedad, la norteamericana, en la cual, hoy decía, Mary Sanger era un poco racista y estaba vinculado al movimiento de la eugenesia, y le preocupaba no solo que las mujeres de los sectores populares tuvieran menos hijos, sino también le preocupaba que las blancas empezaran a consumir la píldora anticonceptiva, que al principio eran las principales usuarias, y dejaran de tener hijos. Entonces también hay ahí como una apuesta desde el Estado y desde los gobiernos en Estados Unidos y en los países ricos de recordarle a las mujeres que les interesan que se reproduzcan, que eran mujeres con cuerpos reproductivos. Esa es la historia de la píldora. Pero yo, hoy les decía, estuve trabajando bastante sobre los implantes anticonceptivos, que no voy a hacer el ejercicio de Agus de ¿cuántas tienen el implante? Pero probablemente algunas de ustedes tengan el implante o conozcan el implante anticonceptivo, pero el implante anticonceptivo dura 3 años,
Es un anticonceptivo como de larga duración que combina como lo mejor de la píldora porque es hormonal y lo mejor del DIU porque es de larga duración. Se coloca debajo del brazo y va liberando una hormona durante 3 años, el que venden acá en Argentina, que es Implanon, pero hay otras marcas en otros lugares del mundo autorizadas que a veces duran 5 años. Bueno, acá 3, pero en la pandemia lo hicieron durar 4, ¿no? Cuando no se podía salir, pero duran 3 años. Esos implantes, seguramente si muchas de ustedes usan el implante o algunas de ustedes usan el implante, probablemente tengan una experiencia con la menstruación diferente, ¿no? Lo que le pasa al implante anticonceptivo es que no hay un guión tan claro de qué es lo que va a pasar en el cuerpo en el cual se introduce con la regla o con la menstruación. Hay mujeres que empiezan a usar el implante y se les suspende durante mucho tiempo la menstruación, otras que tienen spotting o sangrado diario, otras que tienen cada 3 meses, ¿no? Hay ahí cierta incertidumbre en esa tecnología respecto del efecto que va a provocar en los cuerpos. ¿Y por qué es eso? Porque es una tecnología que no fue creada como la píldora anticonceptiva para ser consumida en el mercado directamente por las usuarias. Son tecnologías, los anticonceptivos de larga duración, que fueron pensados para las políticas de población. Para políticas de población en países empobrecidos y en sectores sociales empobrecidos, y particularmente en mujeres que no lograban sostener la toma de la píldora. Entonces, nada, van los organismos internacionales o los estados, y por ejemplo en la población adolescente, o en las mujeres que no tienen un acceso cotidiano al sistema de salud y que pueden ir periódicamente a buscar la pastilla o a ponerse la inyección, se les coloca la píldora anticonceptiva, va a la misión del organismo internacional, coloca los implantes o va al Chaco, a la comunidad Wichi, coloca los implantes y después el Estado y el sistema de salud se puede retirar porque no necesita control, necesita asiduamente renovarse. Esa hormona se renueva sola en el cuerpo. Entonces hay ahí un guión diferente en esa tecnología, que es un guión que no promueve la autonomía, sino que promueve la adherencia. Es para mujeres que su autonomía, bueno, porque no logran sostener la adherencia, no toman la pastilla todos los días, entonces nada, es una tecnología que permite que el anticonceptivo se adhiera, por más de que la mujer se olvide que tiene que tomar el anticonceptivo, porque ya está en su cuerpo. Y por eso no reproduce, o no hubo tanto interés antes de sacarlo al mercado, o antes en realidad no se salió al mercado, primero fue parte de las políticas de población en reproducir ese ciclo menstrual, porque no había que recordarle a esas mujeres para las cuales fue diseñada esa tecnología que todos los meses iban a menstruar. Bueno, esta tecnología acá en Argentina mucho no ha circulado, ¿no? Pero es una tecnología muy controvertida y que ha sido muy discutida, sobre todo en la década del 70, en la década del 80, sobre todo en la década del 80 y en los 90, cuando salió a ser probada. En Brasil, por ejemplo, se suspendieron las pruebas porque no le informaban claramente a las mujeres sobre los efectos adversos. Y la Red Global de Mujeres por los Derechos Reproductivos, que era una red muy activa en la década del 80 y en la década del 90, sobre todo por unas inyecciones de Depo-Provera que habían sido implementadas en algunos países por parte de políticas de población que generaban esterilizaciones masivas. Bueno, el Norplan, que fue el primer implante anticonceptivo, formó parte de las demandas de esa red global. Hicieron algunos estudios donde veían que a veces las mujeres no eran informadas sobre los efectos adversos, y que muchos de esos efectos adversos en el ámbito de los centros de salud lo que hacían era medicalizarlo. Entonces, si una mujer no tenía spotting o sangrado diario, en vez de extraerle el dispositivo, se le daban pastillas anticonceptivas para poder regular el ciclo menstrual. Eso sigue pasando acá también hoy en los consultorios, ¿no? Pero ellas en ese momento, en la década del 70, en la década del 80, denunciaban eso, ¿no? Es una tecnología que ha estado en la mira del movimiento feminista internacional. Han hecho investigaciones en muchos países sobre la forma en la que se lo administra y sobre los efectos adversos. Si algunas de ustedes tienen chip, saben que le dieron una planilla de consentimiento informado y una tarjeta. Bueno, eso fue gracias a esta movida de la red global que cambió el guión de introducción. Le pidieron a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que estas tecnologías fueran informadas, que las mujeres tuvieran que firmar un consentimiento informado y hubiera una hoja de información exhaustiva sobre el método. Bueno, en Argentina se introduce tardíamente
Recién en 2012 fueron aprobados por la ANMAT para ser aplicados en algunas provincias. Se aplicaron en Formosa, en Chaco, en Misiones, en el noreste, donde había altos índices de natalidad y de embarazo en la adolescencia, como una política muy focalizada para mujeres de 13 a 19 años que hubieran tenido un evento obstétrico. Había sido aprobado poco tiempo antes, en 2013 se incorporaron, pero en 2012 había sido aprobado por la ANMAT el Implanon, pero forma parte, yo ahí hice un conteo como para que vieran, ¿no? Como la aprobación de Implanon y la creación del Plan ENIA, que fue el programa interministerial del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Niñez, alguna organización privada, durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando fuertemente se introducen los implantes anticonceptivos, convive con la apuesta y el compromiso de Argentina en ciertas políticas de población internacionales. No solemos leer en esta clave a veces la introducción de los métodos anticonceptivos en Argentina, porque por suerte no tenemos una tradición como en Perú, por ejemplo, de cómo las políticas de población han implicado esterilización masiva, y ahí el movimiento feminista tiene como una mirada como muy atenta a las políticas de población en Argentina, medio que pasamos de eso, ¿no? Pero hubo ahí en 2011, en 2013 y en 2017 dos acuerdos que firma Argentina: el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y el Marco Estratégico Subregional, que está fomentado por el Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas, donde Argentina se comprometió a bajar los índices de natalidad en la adolescencia. ¿Se acuerdan que estaba cuando fue la campaña presidencial donde ganó Mauricio Macri, donde se denunciaba esto de "se embarazan por un plan", ¿no? Bueno, en ese "se embarazan por un plan" era una apuesta política y era un eslogan, pero que devenía de ciertos datos demográficos, que es que del 2003 al 2011 hubo un crecimiento exponencial de la tasa de embarazos en la adolescencia en la Argentina, que obviamente no era por el plan, era por múltiples factores, ¿no? Y de cambios demográficos y en algunas regiones, pero que alertaron a los organismos internacionales sobre la necesidad de que Argentina bajara esas tasas de natalidad. Somos un país que siempre fue leído como un país moderno, porque fuimos uno de los primeros en hacer rápidamente la transición demográfica y en tener índices de natalidad bajos, ¿no? Entonces, la introducción del implante anticonceptivo, y específicamente en una población focalizada de 13 a 19 años, después lo ampliaron de 13 a 24, era para adolescentes o mujeres adolescentes que hubieran pasado por un evento obstétrico, embarazo o aborto, y que no tuvieran obra social, ¿no? Era un dispositivo pensado específicamente para combatir el embarazo en la adolescencia y en determinadas regiones del país, y después en todo el país, de la mano del Plan ENIA. Pero sin embargo, miren cómo se introduce o cuál es el guión que se le inscribe al chip desde la política pública. Este videito está en YouTube, pero es de las redes sociales de Hablemos de Todo, de la DINAJU, que también participó del Plan ENIA. Bueno, ahí apuestan, ¿no?, a una lectura del chip, bueno, para un público joven, y que hay algunos mitos como el aumento de peso y los efectos adversos que son falsos, ¿no? También aparece la pobre Britney, que después nos enteramos, primero hicieron este corto, ¿no?, que la obligaron a usar un DIU para que no tuviera hijos cuando está medicada.
En la otra material que circulaba, que todavía circula, ¿no? En el marco del Plan ENIA eran unas postales que se repartían en la ESI dentro del Plan ENIA. En la postal autonomía aparece el chip. Ahí se ve un hombre blanco que aparentemente es un médico que está hablando con una chica adolescente que le dice: mi mamá me dice que tengo que cuidarme con pastillas. ¿Y vos qué preferís?, le pregunta el médico. Dice: no sé, creo que me voy a olvidar de tomarlas. Escuché hablar de un chip. Ah, sí, el implante anticonceptivo. Es un anticonceptivo que se coloca fácilmente y dura varios años, ¿no? Como que la representación de la autonomía en el marco del Plan ENIA venía de la mano de esta tecnología. Y también dudaban de los implantes, de los efectos adversos. ¿Qué vimos? Yo hice un trabajo etnográfico de entrevistas en profundidad a profesionales de la salud en la ciudad de Mar del Plata. También hice una encuesta autoadministrada por un formulario de Google a usuarias. Usé también los datos oficiales de la Dirección de la Mujer de Mar del Plata y analicé también las políticas, ¿no? Los mismos informes que sacó el Ministerio de Salud. ¿Y qué vi ahí? Vi que cuando se implementaba en los centros de salud, en los momentos de faltante o en los momentos en los que sobraban los implantes, se empezaban a hacer excepciones, ¿no? Esas excepciones hacían que cuando tenías pocos chips, y bueno, voy a privilegiar y le voy a dar el implante a esta población, o cuando tenés muchos decís: ah, bueno, aprovechemos que tenemos muchos y se lo damos a estas. Por un lado, se aplicaba el recorte que establecía la política, que era adolescentes sin obra social, que hubieran tenido un evento obstétrico. Pero después, cuando se implementaban o se abrían esas excepciones, eran jóvenes que vivían en situación de calle, jóvenes que tenían padecimientos psiquiátricos o diagnósticos de padecimientos psiquiátricos. Entonces las trabajadoras sociales muchas veces intervenían para que pudiera hacerse esa excepción, se está registrado oficialmente, y también chicas, adolescentes con discapacidad mental. Yo ahí tenía en la diapositiva, ¿no?, una entrevista a una médica ginecóloga del Consultorio de Salud Integral de la Adolescencia, que es un espacio con una mirada integral, pro derechos, feminista. Y ahí la médica, ¿no?, decía: sí, tengo una chica de 13 años con esquizofrenia, con 5 pastillas antipsicóticas, le voy a poner el implante. No tenía parejas, no había iniciado relaciones sexuales, así que no había apuro, pero esa chica es candidata al inyectable, al implante o al DIU, porque pastillas anticonceptivas no sabemos la interacción con otros medicamentos. Aparte no les viene la menstruación, porque los antipsicóticos provocan amenorrea. Se busca un método que dentro de todo no tenga tanta autonomía la paciente, sino que sea un control más. Bueno, entonces acá, cuando yo veía mi trabajo de campo y pensamos en cómo se implementa la política, tenemos ahí como un problema con el guión, ¿no? Decíamos, hay un guión de diseño inicial de estos chips y de estos implantes que son diseñados para políticas de población focalizadas en determinados sectores sociales y pensados en limitar la autonomía. Pero cuando se introducen en la Argentina, se introducen como una herramienta liberadora que promueve la autonomía para todos. Pero en el marco de una política que forma parte de unas políticas de población que están pensando al embarazo en la adolescencia y al embarazo en la adolescencia en determinados sectores sociales siempre como un problema, ¿no? Nunca como una elección. Y en esto incorporamos a los organismos públicos y a algunos organismos estatales, pero también a algunas activistas feministas, ¿no? La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, son gran parte de mis entrevistadas, tienen esa idea también, ¿no?, de la necesidad de que el embarazo se pueda postergar y que no necesariamente devenga en la adolescencia, porque se supone que un embarazo en la adolescencia reproduce la pobreza. Entonces, nada, ahí como discutía cómo pensar esta idea de las tecnologías que decíamos al principio, desde el tecnofeminismo y pensarlas como tecnologías abiertas a significados. Podemos pensar como hay unos guiones de diseño que luego se resignifican, pero que siempre están tensionando y que están reproduciendo ciertas ideas. Esa idea que parecía re lejana al principio que decíamos, que es del siglo XVIII, de que el cuerpo de las mujeres es el cuerpo reproductivo y que tiene que ser más débil, más cíclico y más dominado por las hormonas, se recrea cuando usamos métodos anticonceptivos, y se recrea cuando usamos también métodos anticonceptivos de corta o de larga duración. Generalmente en los folletos del Plan ENIA no hablan de los efectos adversos del
de los implantes, que seguramente alguno de ustedes tiene experiencia en el uso, pero de entre mis encuestadas solo el 9% de las mujeres dijeron que no les había producido ningún efecto adverso, y solamente el 20% de las mujeres que pidieron en el sistema de salud que les extrajeran el chip lograron que se los extrajeran. Los médicos generalmente medicalizan los efectos adversos, o como es un método caro, lo que hacen es tratar de que aguante esa tecnología, porque si el Estado invirtió en un método tan caro que te tiene que durar 3 años, tu autonomía reside en la posibilidad de elegir usar ese método, pero después hay una responsabilidad, que es la responsabilidad también progresiva en la adolescencia, que implica que tenés que cuidar ese recurso del Estado, ¿no? Entonces, como las políticas de austeridad, inclusive por médicos que pueden ser leídos como feministas, reproduce o se traduce en un control sobre el cuerpo de las mujeres y la materialización de las políticas de autoridad en el aguante nuestro de los síntomas por el uso de esas tecnologías. Nada, son más preguntas y tensiones, pero que me parece que si van a trabajar sobre métodos anticonceptivos en la escuela, está bueno trabajar en parte los guiones de diseño, cómo eso produce y reproduce ciertas ideas sobre lo que es mujer, ciertas ideas sobre la autonomía, y no dejar de lado lo de los efectos adversos, como mediando, ¿no? Porque que no quiere decir que no lo... Sí, ya cierro. Estoy cerrando. No se nota. Pero no dejar de hablar de los efectos adversos, sin pensar que porque abrimos la posibilidad de hablar de los efectos adversos no los van a usar. Pero nada, abrimos a preguntas, comentarios, lo que quieran. No, por cortarte al revés, que no quería que antes de las 11 sé que algunos se tienen que ir a cursar otras materias, y justamente quería abrir un montón de cosas, tener la posibilidad de que si hay alguna pregunta o comentario, haya un ratito de hacerlo. Primero, muchísimas gracias, pero vamos a darle lugar. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo en relación a todo lo que escuchamos? Sí, a ver si se escucha, y si no... Sí. Cuando vos ves el folleto de que viene con el Implanol y la resolución del ANMAT, lo aprobaron para mujeres de 18 a 40 años, pero después la política pública lo aplica a partir de los 13. Y cuando hablas con los médicos, algunos plantean que hay que usarlo más o menos hasta los 35, porque ya a mayor edad suele tener algunos problemas las hormonas, y no soy médica, claro, pero que puede traer problemas como derrames y tendencia a trombosis. Sobre todo no está recomendado para fumadoras. Yo quería contar que yo no conocía. No se puede. ¿Te animás a hablar? No, es un montón. No importa. Que yo no conocía las limitaciones de las políticas de población, en el sentido de que solo era para chicas sin obra social o determinadas edades, sino que yo entendía que era una posibilidad más de anticoncepción y que eso permitía una opción más, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo fui a mis 15 años a mi obra social en ese entonces, yo pregunté por la posibilidad de ese chip y me dijeron que no, por el tema de que yo no había tenido un aborto espontáneo, hijos, lo que fuera, ¿no? Y yo en ese momento todavía no lo entiendo igual, porque por más de yo tener una obra social, por ahí hay otra chica que no tiene, o porque tiene otras condiciones, no sé, pero yo también me puedo olvidar de tomar las pastillas, otra persona también, así demás. Entonces creo que si alguien tiene como que ese miedo de no ser tan responsable con un método, que pueda usar otro, no me dieron el chip porque yo no cumplía con esos requisitos y me dieron pastillas. Desde 2019 lo quitaron, desde 2019 Cada pago. Desde 2019 que quitaron esos criterios que limitaban. Ahora es cualquier mujer menor de 28, pero también si hay disponibilidad, es más, en la obra social está incorporado en el PMO, la obra social debería cubrir.
Igual a veces en las entrevistas a profesionales que trabajan en el sistema público de salud y trabajan en el sistema privado, generalmente usan el implante en el sistema público y no tanto en el privado por los efectos adversos. Está todavía como con ese sesgo muy pensada para esa población. Como, bueno, es como la opción que te ofrece la píldora históricamente. Hay historiadora como que plantea como que cuando se crea esa tecnología, a las mujeres las únicas opciones que nos mostraban eran o efectos adversos o embarazo. Entonces tenés que aguantar los efectos adversos para no quedarte embarazada. Y que por ahí, como está también otra vez, ¿no? Como esa idea de que nosotras soportamos el dolor y los síntomas. Por ahí un varón no sé si se bancaría los efectos adversos de una píldora o de un método anticonceptivo con esas características, ¿no? Estamos como guionadas nosotros que tenemos que soportar. Como soportamos el parto, vamos a soportar también esos efectos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Comentario también puede ser. Yo mientras te escuchaba, perdón, y aclaro que trabajé varios años en el área de salud mental y justamente decían que el chip en personas con padecimientos mentales está contraindicado porque puede generar desequilibrios emocionales que son absolutamente contraindicados para personas con problemáticas de patologías de salud mental. Escuchábamos, digamos, ¿no? Esta cosa masiva de controlar los cuerpos de las personas gestantes con padecimientos mentales, que, o sea, claro, va a prevenir un embarazo, pero va a agudizar seguramente muchas de las patologías que acompañan la salud mental. Bueno, las comentario. Quería hacer un comentario desde la biología, yo soy bióloga. La biología no es binaria, es mentira que es binaria. Hay un montón de ejemplos en la botánica, en la zoología, en los distintos niveles de organismos que pasan por lo que serían los dos sexos a lo largo de su vida. Está lleno, la biología no es binaria, es una construcción social que permite controlar la biología como algo externo y nos permite controlar a las mujeres, a las colonias, al ambiente, a los recursos. Entonces hay es claramente la visión dominante de la biología la que hace esa construcción. Tan es así que hoy por hoy todavía hay un montón de campañas de castración de mascotas, pero castramos a las hembras, no a los machos. Por ejemplo, por el machito no me va a traer cría. Digo, hay un montón de cosas que todavía en lo social están impactadas como por una visión de la biología que no es así, no es cierta. Digo, no usen la biología para eso, porque no. No es así. Investiguen, acérquense, pregunten, pero no es cierto que biológicamente somos de una manera o de otra y nada más. No es así la biología. Quería hacer esa pregunta. Bien, ¿no veo alguna mano? ¿Alguien? Dale. Una pregunta, ¿cómo se pone y cómo se extrae? Ahí está. ¿Cómo se pone y cómo se extrae el chip? ¿Cómo se pone? También la doctora Chapatín. Me voy a poner un consultorio, voy mejor que con ICEF. No, es justamente como es una tecnología pensada para asegurar la adherencia, lo tiene que colocar un profesional de la salud que tiene un entrenamiento en particular para poder usar el aparatito que te lo coloca. Y para extraer también, para extraer no más que un tajito y extraerlo. A veces se encarna y hay que hacer un tajito más, pero también yo estuve siguiendo durante 2 años un grupo de Facebook donde hay 80.000 usuarias de toda Latinoamérica donde comparten las experiencias. Y siempre me llama la atención como si es un tajito, que onda voy a la guardia del hospital y le digo, sacame esto que me está volviendo loca, que me está haciendo aumentar de peso, que se me cayó el pelo, que tengo, mirá, la panza como si estuviera embarazada, y no lo hacen. Van al profesional de la salud, inclusive, no sé, en México, en Colombia, que te cobran para extraerlo, porque como es caro. Inclusive en la pandemia, ¿no? Gente que no lograba acceder y que tampoco no iba alguien conocido, no sé, la gente se hace abortos fuera del sistema de salud, y sin embargo no se hacen un tajito ahí y se lo extraen, ¿no? Como que está tan presente esa idea de que es un sistema más complejo, es como un fosforito que te lo ponen abajo de la piel, después lo extraes, si se te encarnó lo cortan y lo quitan, pero está pensado así para que solamente lo puedan colocar y extraer un profesional. Quería agregar algo sobre lo que decía compañera desde la biología.
en ese libro que yo les mostraba, está bueno por ahí la gente que está estudiando biología que lo vean, plantea algo ahí re interesante, que yo lo pasé hoy porque estaba apurada, pero como que dice que en el siglo XVIII y en el siglo XIX, cuando empiezan a pensar en el binarismo de la biología y en pensar en dos sexos, no había pruebas científicas ni evidencias científicas que eso era así. Por ejemplo, cuando veían el desarrollo de los embriones, podrían haber seguido pensando que era un solo sexo y que faltaba el calor, ¿no? Porque el origen del embrión no es un origen sexuado que desde el principio es masculino o femenino, ¿no? O cuando pensaban en el sistema de ovulación, como esta idea que todos debemos haber visto en algún manual, esta idea del óvulo esperando ahí el espermatozoide con otros corriendo la carrera y como que él es el más pillo, es el que logra fecundar el óvulo que espera, ¿no? Bueno, eso también hoy ha sido problematizado por la epistemología feminista como desde un punto de vista androcéntrico y sobre todo victoriano. Es como un matrimonio victoriano, ella esperando ser fecundada y ellos eligiendo a ver cuál va a ser el más hábil y el más apto para poder fecundar eso, como que la mujer solamente, o el óvulo, que tenía pestañas siempre, ¿no? Como carita, estaba esperando. Bueno, hoy hay también una revisión desde la biología, desde los estudios de la reproducción, donde ven la capacidad de agencia del óvulo, ¿no? Como hay ahí como un cambio en la forma de ver, vino el feminismo, dijo que nosotros teníamos agencia y capacidad de elección, bueno, también se lee a nivel molecular eso, ¿no? Y eso atraviesa las lecturas de la ciencia. Agus está como muy interesada en pasar un video, pero ahí le vamos a dar la palabra a alguien. Hola, agradecerles un montón que lo comentar. Nosotros en bioquímica lo trabajamos. El pedido de biblioteca está. Así que todavía no ha llegado, pero si a alguien le interesa en breve va a estar. Está para descargar. Sí. Todo está por suerte para descargar. O sea, nosotras trajimos hoy acá la historia de dos dispositivos, uno que nace con una intencionalidad y termina con otro derrotero, el test de embarazo, el chip que termina siendo discursivamente presentado como de autonomía, pero que por detrás hay una retórica que vuelve sobre algunos estereotipos sexogenéricos. Pero ¿qué es lo que esperamos nosotras de una clase de biología, que quisiéramos que pase en una clase de biología? Para desmontar el binarismo sexual y la diferencia sexual, nuestro aporte desde las ciencias sociales es empezar a ver cómo la ciencia médica y la biología construyó esos estereotipos e idealizó los comportamientos sexuados de los cuerpos. Pero nuestra idea final para desmontar tendría que ser algo de lo que está pasando acá en este video, que no voy a hablar yo porque el video habla por sí mismo, y lo dejamos y terminamos porque sé que estamos pasándonos. Espero que salga el audio. La reproducción humana. La reproducción en el ser humano es de tipo sexual, es decir, que en este proceso participan los dos tipos de células diferentes. El óvulo, producido por el sistema reproductor femenino, lo que tiene en ovarios. Y el espermatozoide, que se produce en el sistema reproductor masculino. No solo masculino. En el testículo. La unión de estas dos gametas da origen al cigoto, a partir del cual se desarrolla el embrión que dará origen al nuevo ser. Para que esto ocurra, los sistemas reproductores poseen estructuras que permiten el encuentro de las gametas, como observaremos a continuación. Sistema reproductor masculino. Bueno, sistema reproductor de los que tengan pene, testículos, uretra, epididimo, conductos deferentes. No importa, te lo estoy nombrando. Próstata, vesículas seminales, esto es todo lo que tiene el sistema reproductor de las personas que tienen pene. O sea, las personas que no gestan tienen esto. Sistema reproductor femenino. Bueno, los que tienen ovarios, óvulos
óvulos es la célula. Ovarios, trompas, útero, vagina y vulva. Y acá dice ponerle, ovarios son las glándulas que producen las células sexuales femeninas. No. Y las hormonas sexuales femeninas. No. Tipo, producen células y producen hormonas. Sí. Listo. No, ¿Vamos al aplauso? Sí. Bueno, les agradecemos un montón, la verdad es que se abrieron, creo, un montón de preguntas y cuestiones que seguiremos, esperemos retomar en las aulas. La verdad de la problematización de la ciencia, la primera hipótesis que trajeron y todo lo que nos hizo pensar a partir de las historias, de los ejemplos, de los testimonios. Muchísimas gracias. Desde la universidad, un presente con amor y agradecimiento. Gracias, y gracias a todos por acompañarnos.